y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hace tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Súmate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Casi las 10 de la mañana. Vos sabés que no podíamos echarlo a nuestros compañeros. Yo le hacía seña acá a Rodri, a Héctor, como la visita tiene sueño, bueno. Y no entendían la indirecta, che, no se iban más. Pero bueno, al final se fueron, seguro que no nos están escuchando, así que todo bien. Mañana nos haremos los otros. Hola, buen día, chicos, ¿cómo están? Qué placer compartir. Tendría que ser más largo el pase, le vamos a decir. Ah, mentira, a nuestros compañeros Claudio y Cari les agradecemos por dejarnos el aire calentito. Y desde ahora en adelante nos hacemos cargo nosotros en esta propuesta radial llamada Arriba el Día, que tiene al comandante Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Bueno, buenos días nuevamente. Buenos días, comandante. La temperatura actual en Río Gallegos 11 grados 8, la humedad del 52%, viento soplando desde el oeste a 37 kilómetros por hora, martes con máxima de 17 grados prevista y viento durante toda la jornada. Por el momento no se siente de manera tan intensa. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Hola, buen día Julio, buen día Rodrigo, el comandante, los chicos de la otra gestión, María y Fer, ahí María en el departamento de ventas y Fer ahí en la redacción. Todo bien, acá andamos. Me alegro por usted. Rodrigo Arredondo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andamos? Todo tranquilo, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro por ti. ¿Cómo ha comenzado ese martes? Bien, bicicleteando, como siempre, o como Estaba casi lindo todos la los días. mañana hoy para... Vos viniste en bici también, Sí, ¿no? sí. Estaba lindo para bicicletear. Sí, re. Sí. No hay viento, nada. Ayer cuando me fui sí había bastante viento, tipo 4 de la tarde. Pero ahora en la mañana me sorprendió. Pero Viendo son el ráfagas. pronóstico. Son ráfagas, no es viento constante, ¿no? Bueno, ayer no, ayer había viento hasta las, no sé, 8 de la noche más o menos, 9, había viento intenso, persistente. Hoy no hay todavía tan intenso. 37 kilómetros dice el servicio meteorológico, zafa para lo que son estas latitudes. La verdad que sí, es poquito. Títulos en la mañana de este martes 3 de diciembre, rapidito nos vamos al desayuno. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. La primera son 3 en 1, y las 3 tienen que ver con la caja de servicios sociales, obra social pública provincial. ¿Por qué? Porque ayer comunicó de manera oficial este organismo que durante el verano, desde este viernes 6 de diciembre, ¿viernes es? 6 de diciembre exactamente, desde el viernes y hasta el 28 de febrero, 2 meses y medio, no se gestionarán derivaciones. Y esto tiene que ver con según argumentan, ¿no? La disponibilidad reducida de servicios sanitarios y profesionales durante el verano. Justamente emitieron un comunicado en la jornada de ayer donde avisaban la suspensión de gestiones para derivación, salvo en casos de urgencia. Las derivaciones médicas estarán limitadas solamente a esas circunstancias y tanto las derivaciones de rutina como las consultas de control no se gestionarán en el periodo estival, en el verano. Hasta el viernes tenés chance y si no,
recién a partir del 1 de marzo de 2025 se podrán gestionar las derivaciones. O sea que para Pérez Oruco no te podés enfermar o no te puede pasar nada extraordinario entre el lapso de diciembre al 28 de febrero, ¿no? A ver, me parece que no nos estamos entendiendo, compañero. Salvo casos de urgencia. Sí, y la gente Ahora, que ya si vos tenía te querés ir a programado. pasear, si querés ir, porque esto es así. Sí. La gente se va a pasear, no se va a atender cuestiones médicas. A veces me pregunto No, si este mentira, hombre, estoy siendo irónico. este hombre tiene IA, tiene, ¿no? Inteligencia Sí. artificial, es un Puede androide, ser, ¿no? puede ser. Bueno, profundizando o en el mismo, con el mismo tópico, con la misma etiqueta, hay una denuncia y una manifestación, de hecho, de grupos de padres de niños autoconvocados que hoy van a darse cita a las 11 de la mañana en las oficinas del edificio central de la Caja de Servicios Sociales, aquí en calle Chacabuco, en nuestra ciudad, porque señalan que hay atraso en el pago de reintegros. Y esto, después de varios pedidos y gestiones, al no ser respondido, generará en un rato, en una hora, una manifestación a las puertas del edificio. No somos ni piqueteros ni maleantes, señalaron estos padres de niños con trastorno del espectro autista, quienes piden justamente que se agilice el trámite de reintegro, porque esto generó una crisis para muchas familias que dependen de estas devoluciones para afrontar los costos de estos tratamientos que señalan son esenciales. Queremos dejar en claro que no somos piqueteros ni maleantes, como nos han calificado en un comunicado de la Caja de Servicios Sociales. Somos padres exigiendo lo que nos corresponde. Señalan que una sesión de terapia, tanto de fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, entre otras que tienen que desarrollar, tienen un costo de entre 12 y 15 mil pesos por sesión, y que en algunos casos, cuando tienen que hacerlo por fuera de la obra social, tienen hasta 30 mil pesos de costo en dichas sesiones. Pero esto no queda acá, porque a las 11 va a haber una movilización, que seguramente nuestra compañera Calle estará cubriendo, pero también respondió a esto la Caja de Servicios Sociales, que directamente en un comunicado tomó capturas de un grupo de WhatsApp y la difundió para contrarrestar esta iniciativa de las 11 de la mañana. Señalaron que pretenden generar situaciones de violencia y ocupar las instalaciones. Bueno, yo creo que no debe ser demasiado amable el tono en que un padre o una madre que convive día a día con los padecimientos de su hijo vaya a reclamar después de ya haber agotado las instancias. Vamos a convenir esta situación. Estos padres se convocaron, como les digo, a las 11 de la mañana y como contrapartida, el órgano que preside Pérez Oruco publicó un diálogo de un grupo de WhatsApp que se llama TEA Río Gallegos. Doy un consejo como mujer de un, entre comillas, piquetero: lleven una o dos cubiertas y un palet de madera. Lo dejan acomodadito al frente. Si no se soluciona, ahí ya las prenden. No hay multa, nadie va preso. Es animarse. Harían multas si sos un gremio. Pero ustedes son padres autoconvocados. Brinda el consejo a alguien. ¿Vieron los que tomaron PAMI? Señalan por otro lado. Sí, listo, vamos y tomamos la caja. Dice otra persona. Y otra de las capturas que señala una persona que contactó a los medios y que hay cuestiones para planificar en el marco de esta protesta para dar un susto, dice esta persona. Bueno, la contraofensiva comunicacional del órgano que preside Pérez Oruco pretende demonizar a los padres, que se darán cita a las 11 de la mañana en la Caja de Servicios Sociales.
¿Qué más sucede en el ámbito local? Osaka en Congreso Extraordinario define una nueva o una estrategia para la continuidad de las negociaciones que no arrojaron novedades hasta aquí. El Congreso Extraordinario Provincial de Osaka resolvió exigir adelantos en las propuestas salariales, rechazar la implementación del régimen de incentivo a las grandes inversiones y demandar mejoras en infraestructura escolar y en las condiciones laborales. Desde el gremio reafirmaron la lucha por las reivindicaciones históricas. Además, en un documento que significa la conclusión de la última asamblea extraordinaria, donde lo novedoso quizá es que no se definieron medidas de fuerza, al menos para esta semana. Y dos sociales para concluir mi segmento tienen que ver con el luto en nuestra ciudad porque falleció Elvio Bertinat en nuestra ciudad, fue comerciante reconocido de Río Gallegos y su deceso se produjo en la jornada de ayer en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es de hecho el padre del ex secretario de Ambiente de Santa Cruz, a quien le mandamos un abrazo, a Mariano Bertinat, y a quien despidieron, a Toto Bertinat, con profundo pesar y un afecto marcado en las redes sociales. Lo mismo sucedió también con Mario Cárdenas, quien fuera agente de tránsito municipal y que hace no mucho tiempo se había jubilado. Tristemente se lo encontró fallecido en su casa y aparentemente habían transcurrido varios días de este hecho que trata de establecerse bajo qué circunstancias se dio, pero sin duda alguna genera pesar en nuestra comunidad. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Un jugador atacó de una patada voladora a un árbitro en la final regional amateur. El violento episodio ocurrió en la definición del torneo por la cuarta categoría del ascenso del fútbol argentino, que Huracán de Comodoro Rivadavia le ganó a Olimpia de Caleta por 1-0. Tras perder el campeonato, Enzo Godoy, un jugador del equipo del norte de Santa Cruz, corrió varios metros y lanzó una patada en el aire. Tenía un mosquito en el brazo el árbitro. Contra... Encima le pifió, o sea, el árbitro se corrió a tiempo, ¿no? Así es, exactamente. Lanzó una patada en el aire contra Danilo Viola, que era el árbitro del encuentro, y si bien no llegó a impactarlo, como decían, el hecho despertó preocupación por el creciente nivel de violencia en las canchas. Murió un automovilista en un trágico accidente en la ruta a Punta Arenas. Ocurrió ayer por la mañana en el kilómetro 24 de la ruta 9 a la altura de Cabo Negro. Un camión con acoplado impactó de frente contra un automóvil y según consta en la causa, uno de los rodados habría sobrepasado el eje central de la calzada. Como resultado del impacto, el auto quedó destrozado a la vera de la ruta y en tanto el camión terminó atravesado en medio del camino con pérdida de combustible, por lo cual rescatistas y bomberos tuvieron que trabajar para prevenir daños mayores. Por último, la Fiscalía dispuso que peritos de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros concurra al lugar para realizar el peritaje de rigor. Policía rescató en la ruta a un perro que había sido atado y abandonado. La división del cuartel 6 de la policía de Pico Truncado
realizó el salvamento de un can sobre la ruta provincial número 43. Según informaron, el animal estaba amarrado con alambre a la vera del camino. Además, tenía las patas lastimadas, producto del forcejeo realizado para intentar liberarse. Luego los agentes lo llevaron a una veterinaria para realizar las curaciones correspondientes y el perro quedó a resguardo de un refugio animal. En la Argentina, la ley 14.346 prohíbe el maltrato animal y establece que toda persona que tenga la custodia de un animal es responsable de su cuidado, de su bienestar y de su preservación. Las penas para quienes maltraten o hagan sufrir a los animales son de 30 días a 1 año de prisión. Este año, el presidente Javier Milei se comprometió a presentar en el Congreso la Ley Conan, un proyecto que propone aumentar las penas a 5 años de prisión, agregar multas de 30 veces el valor del salario mínimo vital y móvil y tipificar este delito como lesiones permanentes. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, el gobierno nacional posterga la quita total de los subsidios a las tarifas de luz y gas hasta abril del 2025. La Secretaría de Energía anunció que también se pondrá en marcha la primera licitación para la expansión de líneas de transporte de alta tensión eléctrica en el verano, que se prevé como una situación difícil de afrontar. La Secretaria de Energía, María Tetamanti, anunció que el gobierno nacional está desarrollando un nuevo esquema de subsidio para los servicios de luz y gas con la intención de implementar un mecanismo similar a una tarifa social. En este modelo incluiría un periodo de transición que se extenderá hasta abril de 2025. Además, la funcionaria adelantó que en el transcurso del mes se lanzará la primera licitación para poner en marcha el plan de expansión de líneas terrestres de transporte de alta tensión. El proyecto inicial se llevará a cabo en el área metropolitana de Buenos Aires y va a requerir la inversión de más de $1.000 millones. También al referirse al tema de las tarifas, habrá que, dijo que las tarifas van a estar determinadas por el principio de la ley. La tarifa tiene que ser justa y razonable, cubrir los costos y garantizar rentabilidad, dijo la ministra de Energía, María Tetamanti. Bueno, fin de semana muchos de los argentinos se desayunaron con un nuevo incremento en los combustibles. Ahora se ha producido una nueva suba en los biocombustibles, lo que agrega más presión a los precios del surtidor de las naftas, que tienen muchos más componentes. En el caso de las naftas para autos y el gasoil para maquinaria y camiones, las naftas ya subieron el domingo merced a la actualización que se dio por el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Este aumento del precio del barril se suma al precio del barril y a la devaluación del peso argentino, ¿no? Ahora se suma el aumento en los biocombustibles, que si bien acá en la región patagónica no es usado el biocombustible se usa mucho para mover maquinaria agrícola o también alguna que otra fábrica del centro del país para arriba, ¿no? Bueno, pero tiene su impacto también. El gobierno de Milei habilitó desde este martes una nueva suba en los precios de los biocombustibles, tal como ha sucedido con las compañías petroleras en las naftas. Bueno, esto dice que, por ejemplo, el biocombustible se fije en 700
3,84 pesos por litro el precio mínimo de adquisición de bioetanol elaborado con base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria del biocombustible, ¿no? También se fijó en 645 pesos el litro mínimo la adquisición del bioetanol en base de maíz. Así que bueno, es por acá, no es por acá, no se sabe cuál será la energía más barata o alternativa en estos tiempos que corren en la Argentina. Si los combustibles de base fósiles han aumentado, los biocombustibles también por el crecimiento de la demanda de distintos componentes que hacen a la combustión o al normal funcionamiento de estos líquidos. Y esto es en todo el país, pero también en Santa Cruz a partir del 1 de enero. Entra en vigencia la receta electrónica. En búsqueda de un sistema de prescripción médica más seguro y eficiente, se adoptará plenamente como único formato válido para la prescripción o recetario de medicamentos, la receta electrónica. A partir del 1 de enero, Argentina dará un paso importante hacia la modernización del sistema de salud con la implementación de la receta electrónica. Esta iniciativa lógicamente viene a sustituir completamente los formatos tradicionales del papel por uno digital. ¿Qué pasará ahora con, viste, pobres farmacéuticos? A veces tendré que entender la letra de los médicos, ¿eh? Y ahora Sí, cómo pero será con la... me parece que hay una parte de la carrera que es ¿Sí? grafología 1, 2 y 3, porque lo entienden enseguida. ¿Viste? No, increíble. ¿Te pidieron esto? Sí. Toma. Te recomiendo el de 600 miligramos. Sí. Bueno, la receta electrónica será la única modalidad vigente para la prescripción de medicamentos. No habrá prórroga ni nuevos plazos de adecuación, indicaron altas fuentes de la cartera de salud nacional. Para garantizar este proceso que se lleva a cabo de manera efectiva, el Ministerio de Salud estableció una normativa clara que regula la interacción entre las plataformas de prescripción y las farmacias de todo el país. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...3 de diciembre que se conmemora hoy es el Día del Médico y el Día de las Personas con Discapacidad. Ya lo repasó Karina también en el comienzo de la otra gestión, pero son dos fechas importantes. En 1999 fallecía a los 99 años Enrique Cadícamo, compositor y poeta de tangos como Los Mareados, Al Mundo le falta un tornillo, Anclado en París y Nostalgias. Compuso más de 800 temas de tangos, valses, milongas, polcas, entre otros géneros. También en 1948 nacía Ozzy Osbourne en Birmingham, Inglaterra, cantante justamente de Black Sabbath, banda con la que vendió más de 100 millones de discos, y junto con sus álbumes solistas también ha cosechado esa cantidad. En 1955 nacía en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Alberto el Conejo Tarantini, uno de los grandes laterales, de los campeones del mundo. De hecho, en 1978, en 1977 había ganado con Boca Juniors la Copa Libertadores. Ganó con River la primera división en 2 ocasiones. También jugó en el Birmingham City inglés y en Talleres de Córdoba. Y pasó por Francia. ¿En qué equipo? Un equipo de la costa sur francesa. ¿El No Niza? me parece que el otro es el Cannes, ¿puede ser? No sé cuál será, o Nantes. No, Nantes no es de la costa francesa, de la costa sur. Pero jugó en el fútbol francés, ¿eh? Ya le digo, señor Francesi, ¿cómo ya no? le digo, el conejo particular melena que lo caracterizó históricamente en el Saint Gallen.
jugó en Francia. Eso es Suiza, San Galen es Y en el, claro, en el Bastia y en el Toulouse jugó, en Francia. ¿Qué más sucedía un 3 de diciembre como hoy? Se estrenaba Rubber Soul, el sexto álbum de los Beatles, considerado uno de los mejores de la historia del rock. También en 1990, el coronel Mohamed Ali Zein el-Din impulsaba rebeliones en la base de El Palomar, el regimiento de patricios y la sede del ejército, en el cuarto alzamiento de militares carapintadas desde el retorno de la democracia en 1983. 14 muertos dejó aquella jornada y decenas de heridos. Zein el-Din había liberado la rebelión del cuartel de Villa Martelli en 1988, causando 3 muertes y hecho por el que fue procesado. También en 1989 había recibido el indulto del entonces presidente Carlos Menem. Es el Día del Médico de las Américas, propuesto por el Congreso Panamericano de 1953 en conmemoración a esta misma fecha de 1833, cuando nacía Carlos Finlay, médico cubano, quien descubrió que la fiebre amarilla es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y de esta manera contribuyó al combate de esta enfermedad. En 1965 The Who lanzaba My Generation, su primer álbum de esta célebre banda británica, y es considerado también uno de los mejores de la historia del rock. En 2015 se daba el famoso 38-38 de la AFA, cuando 75 asambleístas se habían registrado para la elección de un presidente que parecía elegir a Marcelo Tinelli, conductor televisivo, como el nuevo presidente de la institución, pero esa votación terminó 38-38, increíblemente, lo cual daba un total de 76 votos. Sí. Es uno de los mayores papelones de la historia del fútbol, no sé si argentino y mundial. Sí. Igual, viéndolo con retrospectiva de tiempo, ¿qué hubiera sido, no, de Tinelli, no? Sí, Tinelli que no Tinelli fue abandonatorio de las propuestas deportivas. Sí, abandonó cuál proyecto, de hecho, hasta el propio proyecto de su equipo de vóley de su ciudad natal, ¿no? Sí, de hecho, a ver, más allá de dejando jugar vóley, San Lorenzo, él se hizo cargo de después con IDS Sport, que era su productora, de toda la Liga Nacional de Vóley, sí, la cual terminó casi desapareciendo, sí, sucumbiendo primero contra una hegemonía que marcó Bolívar en principio, sí, después con la desaparición de varios equipos históricos o con el alejamiento de la liga. Hoy la Liga Nacional está tratando de volver a surgir de la mano de la cadena Fox Sports, que digamos le dijo, bueno, nosotros lo vamos a transmitir, le ponemos el paquete, le ponemos todo, pero tenemos que hacer una liga más competitiva. Sí. De hecho, en San Lorenzo, como club, también, no solo en el fútbol, que lo salvó, pero después terminó dejando grandes deudas, y el básquet, por ejemplo, de San Lorenzo tuvo también un auge muy grande de la mano de él. Después terminó con grandes deudas a muchos basquetbolistas, a entrenadores, salvando la categoría milagrosamente. ¿Qué hubiera sido, no? ¿Te acuerdas cuando compró el Badajoz de España? El Badajoz español, ese fue el primer descalabro. ¿El primer descalabro, decís? Que se manda Tinelli en el ámbito deportivo. El Badajoz dejó de existir. Dejó de existir. Sí, el equipo de ascenso era, ¿no? Sí, en ese tiempo estaba en la segunda. En la segunda, sí. Ahora no está en ninguna categoría. Dejó de existir literalmente ese equipo. Hasta la cancha está abandonada. Y Leo nos dice que fundió el básquet de San Lorenzo. No puede tener extranjeros San Lorenzo por las deudas que dejó con jugadores extranjeros. Así que, bueno. ¿Qué hubiera sido, no? Menos mal que Tinelli, ¿no? Menos mal que está el Chiqui. Pero ¿qué hubiera sido, no? Silencio. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que desde 1992 instituyó la ONU con el fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y concientizar sobre su situación. Y en 2001 entraba en vigor el decreto firmado por el presidente de nuestro país, Fernando de la Rúa, que ponía en marcha el corralito financiero, como se llamó a las restricciones al retiro de dinero en efectivo y a depósitos bancarios, que desembocó en una crisis económica que lo terminaría sacando del gobierno.
Después vendría Dualde prometiendo que quien había depositado dólares recibiría dólares, cosa que tampoco sucedió. Tristemente, ¿saben qué empezaba también en esta fecha? ¿Qué A empezaba? funcionar en el país, en el sistema bancario, sistema financiero. ¿Qué? Los Cajeros los- automáticos, chicos. Ah, Tenés razón. Los Mirá. cajeros automáticos en esta época, con el demonio Caballo y el hombre este que estaba en Narnia de la Rúa. de la Rúa. Mirá, vos no tenía Sí, por- conocimiento. Ese mismo ¿Vos año. en un año- Buenos Aires te vas? Sí, ¿te sí, me acordás? acuerdo. Ese año o el año anterior. O sea, Claro, sí, ahí fue. en esos años, y la queja era justamente que la gente ponía la tarjeta en el cajero para sacar la plata y no podía, no le daban. Porque no había. De hecho, por ello se ejecuta el corralito. Y así, clase media, muchos de la clase media o laburantes se clavaron con sus ahorros. Vos sabés que te puedo hacer una mención al Sí, respecto. obvio. Me acuerdo de esos años, me acuerdo de las primeras manifestaciones en la calle, Sí. de haber estado dentro de casa con mamá y de escuchar desde adentro de la casa, porque vivíamos en una avenida, ruido de gente, de bombos, y de salir a la avenida y mirar y ver cómo se venía una cantidad de gente impresionante, miles y miles y miles de personas que se iban juntando por las avenidas y que terminaron protestando después en la casa de Caballo. Es una cosa que uno no se olvida nunca más eso. Nunca vi algo así en mi vida y le pedí a mamá, le dije si me prestaba, me daba en realidad 2 pesos para comprar el 3 tiros, ¿viste el 3 tiros? Sí. Entonces me compré un par de 3 tiros y salimos a protestar junto a el 3 tiros, que es una inofensiva. Depende, en pirotecnia. Georgia ya inventaron un elemento tipo una ametralladora de 3 tiros, porque hay protestas sociales y para combatir la represión un muchachito ideó una Depende de dónde ametralladora de apuntes. 3 tiros, claramente. Claro. Claramente. Son las 10:29 de la mañana, rápidamente nos vamos a la primera pausa musical de esta jornada, comenzando el martes. Le mandamos un saludo a Juan Tornú, padre de Fernando, que como siempre nos saluda mediante el chat de Facebook. En este caso, puedes comunicarte vos con nosotros al 1551-6051. Bernie Eccleston está rematando su colección de Ferraris, Nica, así que si querés podés tenés que comprar todas, igual no podés comprar Ah, no, todas. se puede comprar, por ejemplo, la BT312 que usaba Niki Lauda, Reutemann. ¿no? Sí, ¿Está? está. La de Jacques Villeneuve. No, la de Gilles, perdón, el La de papá. Gilles Villeneuve, De está. La de Jody Scheckter. Campeón 79. de No Fórmula 1. lo sé, esa no me figura. Esa la vendió Scheckter, el propio campeón la vendió. Era de su colección. Ay, no me aparece esa. 69 autos son en total. 69 autos tiene y la vende todo. Los vende. Hasta la Sí. Ferrari de Schumacher, de principio de los 2000. Claro. Está. Si este no tiene plata, ¿qué nos espera a nosotros? Tuki. Mira, ahora te voy a mostrar las fotos. Igual es grande esa Bernie Eccleston. Creo que está rondando los 84 años. Ayer vi una entrevista muy buena que le hace Juan Pablo Barsky a Felipe Magó. Sí. 69 autos, sí. Y son autos de más de 70 años o de 70 años de la historia de la Sí. Fórmula 1, que el año que viene cumple 75, o sea que hay casi todos los ejemplares. Muy interesante la nota que le hace, lo pueden ver en YouTube, Barsky a Felipe Magó, Sí. que cuenta un montón de pormenores, un tipo picante que empezó inflando cubiertas en Shadow, ¿puede ser? Shadow es el circuito inglés. Exacto. No, perdón. Shadow era un equipo. Era un equipo, Un equipo, sí. Empezó Fórmula- inflando cubiertas y Fórmula fue exitosísimo, todavía lo es. Productor, de alguna manera, de Sí. espectáculo y ligado a la Fórmula 1. Vamos a escuchar a los Beatles Dale. en el comienzo de esta jornada. Drive My Car suena en la radio de la COPE. ¿Qué dice? Que Cosquín. Las Piedras, casi Maipú, se cayó un poste, nos cuenta un oyente. Las Piedras, sobre eso- Maipú. Está eso- llamando al servicio público, pero nada. ¿Eso está cerca del supermercado? A la vueltita, exactamente.
Hay un complejo de departamentitos sobre calle Las Piedras y Maipú. Ahí, sobre Las Piedras se cayó este poste. Cerca de la atraviesa biblioteca. toda la calle. Cerca de la biblioteca. A la vuelta. Exactamente a la vuelta de la biblioteca Kunfi Quirós. Y atraviesa toda la calle, así que los autos no pueden transitar por calle Las Piedras. Así que, servicios públicos, teléfono allí para atender a los vecinos del barrio Belgrano. Ahora sí, escuchamos a los Beatles, enseguida volvemos con Arriba el Día. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 yeah. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. I told that girl I could start right away. When she said, listen, babe, I got something to say. I got no car and it's breaking my heart, but I found a driver and that's a start. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 yeah. 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 Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. ¿Cuánto hay que cobrar de jubilación para acceder a los medicamentos gratuitos del PAMI? PAMI garantiza medicamentos gratuitos para jubilados con ingresos menores a 389.398 pesos. El trámite se puede realizar en forma online o presencial. Caso Liam Payne. Le rechazaron la exención de prisión a uno de los acusados de suministrarle cocaína al cantante. La justicia rechazó la exención de prisión a uno de los acusados por el presunto abandono seguido de muerte del músico Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, que falleció el 16 de octubre. Se trata de Brian Nahuel Pais, el mozo que se haya acusado de haberle suministrado droga al cantante de 31 años y que fue beneficiado por la jueza Laura Bruniard. Noticias al instante. Tragedia en un estadio de fútbol de Guinea, al menos 56 muertos. La violencia desatada en un estadio de fútbol de Guinea dejó un saldo provisorio de 56 fallecidos. Una controvertida decisión arbitral provocó la ira del público y una aglomeración en un partido de fútbol en el sureste de Guinea ocurrió durante la final de un torneo en honor al líder militar de Guinea, Mamadi Doumbouya, en un estadio de Zekore, una de las ciudades más grandes del país. ¿Cómo sigue la salud del jugador que se desplomó en el partido que estaba jugando Lautaro Martínez?
Después del sufrimiento que se generó desde el minuto 17 en el partido entre la Fiorentina e Inter, cuando Eduardo Bove cayó desplomado en el césped, llegan buenas noticias respecto de su recuperación en las últimas horas. La causa del colapso pudo deberse un golpe en el torso tras chocar minutos antes de desmayarse con el neerlandés Denzel Dumfries. Según los últimos informes, se encuentra despierto y extubado. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Tomeso Meat S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos. ¿Te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Ganá desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 35 44 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 45 minutos. Y otra de las novedades que surgen del ámbito local tiene que ver con la finalización del convenio, del acuerdo que tenía el municipio de Río Gallegos con la policía de Santa Cruz, el cual se había firmado en el cierre de la gestión anterior, si no me equivoco, con la firma de Luca Prati, entonces ministro de Seguridad. Situación que al asumir esta nueva gestión, digamos, el municipio señala que no tuvo una continuidad en los hechos, digamos, si bien el convenio estaba vigente,
no había efectivos policiales en el centro de monitoreo y ello finalmente hizo que el municipio rescindiera con el Ministerio de Seguridad ese convenio para que la Policía de Santa Cruz tuviera el control y la vigilancia de las cámaras bajo su órbita. Finalmente ayer concretaron desde la Secretaría de Gobierno de Río Gallegos oficializaron la concreción del fin de este vínculo. Con el correr de los meses fuimos viendo que cada vez había menos agentes observando las cámaras e incluso que en muchas ocasiones no quedaba personal en el centro, por lo que entendemos que hubo incumplimiento del convenio, señalaron desde el municipio. Y Sara Delgado, secretaria de Gobierno, destacó que la mirada de la gestión y particularmente del intendente está puesta en la seguridad y protección de la ciudadanía con un sistema integrado en el cual incluye a tránsito, a protección civil, a la guardia urbana y dentro de ello al centro de monitoreo también, con el que van a empezar a actuar desde el municipio, organizando equipos. Señalaron que va a estar haciendo el monitoreo de la ciudad y a la vez proyectando una ampliación del espacio que hoy se emplaza en la costanera local, donde incluso pretenden poner un centro de atención al vecino y sumar también puntos de vigilancia para que exista una mayor cobertura ciudadana en la capital. Esta fue una de las novedades de ayer, justamente en el marco de esta tensión manifiesta que existe entre el gobierno provincial y el municipal, que por el momento no parece tener ningún punto de acercamiento. A propósito también de la continuidad de la vida en nuestras latitudes, ATE anunció que el jueves se plegará al paro nacional convocado por la Central de Trabajadores Argentinos, en este caso, en un paro de 24 horas que solamente tendrá lugar el jueves, reclamando contra las políticas particularmente del presidente Javier Milei. Esas son algunas de las novedades de esta hora en nuestra querida Río Gallegos, donde hay alerta meteorológica, pero va a haber por vientos, pero va a haber aparentemente una linda temperatura. No sé si estás avisado, Brian, pero este fin de semana tenés run run desde el autódromo. Hay carreras el 7 y 8. Sí, estimado. Llegarán 4 categorías de Chile y concluirán la agenda 2024 las categorías locales que desarrollarán justamente su sexta, si no me equivoco, y última fecha del año. ¿Qué más tengo para contarte? Comenzó Gran Hermano. Y esto lo comentaban los chicos en el comienzo. Estás rápido para eso, ¿sí? ¿Estás rápido? Sí, Brian. Gran Hermano, tu envío predilecto, ¡Amo! Mirá, como si te sobrara tiempo, Brian, querido. Como si te sobrara tiempo, también verás Gran Hermano, una locura. Pero hay una participante santacruceña, Luciana, es como se percibe justamente esta persona que dijo en el ingreso que Jorge es su identidad original y creo que la de su documento de identificación. Jorge queda acá, a la casa, ingresa Luciana, dijo, es oriunda de Pico Truncado y es parte de esta nueva edición de este reality show que tendrá a lo largo del verano, seguramente concitará la atención de los Bryans de la vida. Sí, decía Lu que quería que te presentaras vos porque
hay mucha gente que no sabe que sos Luciana. No sé si le querés hablar a alguien en especial. Mi mamá. Le voy a decir, perdón, lo siento, te amo. Perdón por nada, mi amor. Mirá, ¿quiénes son aquellos personajes? ¿Tus amigos? Son los únicos que saben mi historia. Una historia que vas a empezar a contar en la casa. Luciano, ¿lo aplaudimos? Hagamos una cosa. Jorge quedó acá. Hasta acá llegó. A partir de hoy, de gran hermano, de gran hermano al mundo. Me emocionó. Luciana, y otro aplauso. Vente, tu gente, Lu. Te doy. Bueno, ingresó... ¿Cuántos son los participantes, Brian? ¿24? O sea, tiene que convivir, tenés que entrar ahí y convivir con otros 23 McFlys. Sí, señora. A las 10 horas estoy a la pila. Claro, ¿y cuándo es la primera 12 eliminación? horas. ¿Eh? ¿Cuándo es la primera eliminación? ¿El domingo domingo ya? ya? El domingo. El domingo. No solo tenés que convivir, sino que además tenés que entrar viendo a ver con quién tenés más afinidad para armar tu grupo y que no te rasquen. Y armar una estrategia, ¿no? Qué difícil. Claro, o De sea, supervivencia. tenés que tener frialdad para hacer para ganar el Gran Hermano, ¿no? Sí, claramente. No entran o sea, no ganan los más populares, ganan los más inteligentes, ¿o no? Piensa, Sí, yo hay veces que no sé, no le atribuyo una habilidad estratégica especial a los que terminan siendo los ganadores. Terminan siendo como lo más simpático en algún punto para la gente y no siempre los más controversiales son los, por ejemplo, Furia, que participó el anterior, no ganó ella. Ganó otro muchachito de perfil bajo, tranquilito, Marcos Ginocchio, ¿ganó ese o no? No, ¿Bautista? ¿O es otro? Un uruguayo, ¿no? Pero te garantiza... Me parece que sé demasiado, no me gusta escucharme en este plan. Disculpe, gente. Te garantiza como cierto avance en el juego, tener capacidad para relacionarte, me parece. Sí, es como en para la mí, vida, en ¿viste? realidad para mí es más que te chupen un huevo los demás, disculpen con la conceptualización, pero me parece que termina siendo más importante que los otros no te importen a que llevarte bien. Claro, pero vos porque- llevas agua para tu molino. Claro, claro, la Este, subsistencia tiene que ver con no fumarte a los Claro, demás. El individualismo. ¿no? Claro, La muestra. totalmente. O sea, podés llevarte bien o no tan bien o ser carismático, pero al final lo que te va a sostener en ese lugar, dentro de ese lugar, es que lo otro no te importe. Pero viste que en la vida real hay mucha gente que por saber relacionarse consigue cosas muy buenas para su vida. Olvídate, pero eso no es la vida real, claramente. O sea, vos estás encerrado en una Sí. casa con 23 personas más. Sí. Imagínate si en tu casa, con tu familia, con tu hermano, siendo 3, 4 a veces te cuesta. Imagínate con 23 que no conocés, que son gente grande, mañosa, que no le gusta comer arveja, que a mí no me gusta. No, ya no sé si lo soportaría. Me parece que lo importante es soportar a los demás. ¿Soportar? Soportar. ¿O aceptar? No, soportar. 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 No Pero tiene se que ver nota- con aceptar. Se nota cuando aceptás o cuando soportás. Hay Bueno, una pero diferencia. es una diferencia sustancial, porque Sí. aceptar es bueno, yo te comprendo como soy, convivo con eso. Soportar es como te lo aguantás a pesar de que el otro te caiga malísimamente mal, porque sabés que el fin es llegar a la última instancia y... De hecho, esta mujer Furia era insoportable. Insoportable. Pero todo el mundo hablaba de ella. Sí. ¿Por qué? Y por sus características, Sí, por justamente. sus malos modos. Pero verdaderamente insoportable. Sí. Yo no miré el programa, pero veía No, que yo era tampoco, como, uy, qué pesadez, por favor. Pero Yo prefiero la humedad. Los poquitos resúmenes que pasaban, siempre esta mujer estaba en algún conflicto o siempre agredía verbalmente a alguien, pero muy fuerte. ¿Y llegó hasta el final? ¿Llegó hasta el final? Hasta el Mirá final, vos. final, Sí, final, no. Hasta ahí, casi. ¿Y la hizo escalar el hecho de ser una persona Sí, conflictiva? Exacto. Mira vos, Sí, sí, qué sí. interesante eso. La han salvado, me imagino, ¿no? Porque Sí. No tengo tanto nivel de precisión. Brian, No, ahora hablando donde con un tenés especialista. que... Vení, Brian, vení, o habilitate Tomate. el micrófono si querés. Pero bueno, en realidad no era parte de la mañana informativa, pero sí tiene que ver con
algo que nos hace de alguna manera o que nos toca porque hay una participante santacruceña. Son ¿Qué de Villiers. popurrí de noticias random? Me dicen. Es cierto, la verdad que sí. Sí. Pero bueno, las primeras eran serias, las que conté eran locales. Después, bueno, nos fuimos con Gran Hermano. ¿Qué Y en querés que tanto te diga? Luciana esté dentro de la casa, seguramente cada tanto tocaremos que es de su situación. ¿Qué me manda? Esto se ve que nos comentan la entrevista que hicimos ayer con Elizabeth. Y Sí. nos cuenta alguien que nos escribe al 516051 lo que le sucede a esta señora es real. Sobre la violencia de género y la forma de protección que te da la justicia, que es totalmente escasa. Mi ex tuvo una tobillera, dice. Esto viene a colación, perdón por el salpicado, pero viene a colación de la nota que nosotros ayer hicimos en el cierre de nuestro programa con Elizabeth, que es una vecina de nuestra ciudad que denuncia que no puede hacer nada, que no puede vivir en paz, que no puede vivir básicamente por fuera de su casa porque su ex, sobre cual pesan denuncias por violencia de género, o la persigue o a veces incluso está a la vuelta de su casa. Y esta persona nos dice que su ex tuvo una tobillera y la que sufrió más por esas medidas fue la propia víctima, la propia denunciante, que incluso casi la matan. Casi me mata el 20 de abril, fue escrachado socialmente el 21 de mayo y la única solución fue una prohibición de acercamiento por 6 meses y multas por incumplimiento que nunca pagó. Una tobillera por 3 meses que cada vez que sonaba para mí era traumático, dice, porque obviamente sentía que él estaba en cercanías. Y que en algunas ocasiones mandaban a alguien a su casa para constatar que estuviera todo bien, que no sirve. Sufrí más psicológicamente con el aparato que si no lo tenía, nos cuenta esta persona. Y le agradecemos por su aporte en esta mañana. ¿Qué más tenemos para contarte en Juli. esta jornada? Con el trabajo de Tony y Fer en la redacción, recordamos. Diga. Ayer le ¿Volviendo decía... a Gran Hermano? No, ayer Ah, le decía, a lo que decía recién la oyente, me pareció interesante, recordar que ayer lo que comentaba Elizabeth, si no me equivoco el nombre, era que cuando llamaba a la policía para decir que le estaba sonando la tobillera electrónica, la policía le respondía que se aleje ella. O sea, todo al revés, todo al revés. Sí, fuera de todo sentido común. Sí, la policía tiene que ayornarse a nuevas Sí, modalidades, a nuevas... a mí me parece que en muchos casos los Pasa por policías ahí, son ¿vale? los que cumplen con las disposiciones judiciales, no son más que un órgano auxiliar, digamos, y claramente en muchos casos, ante la gran cantidad de denuncias o de casos similares que hay en derredor de una comisaría, yo pienso en la jurisdicción de una comisaría. En el caso de ella hablaba de la comisaría quinta. No tiene suficientes efectivos muy probablemente para asistir a todas las personas que se encuentran en una situación similar, aunque obviamente uno entiende que en una situación de urgencia alguien te está llamando, te está diciendo, che, tengo un dispositivo dual, el victimario o el denunciado está en la puerta de mi casa, no queda otra que acudir urgentemente a esa situación. Pero ¿qué pasaba con esta señora? Le decían, bueno, acérquese a la comisaría y denuncie. Claro. No tiene sentido. O sea, si la persona está en la puerta de mi casa queriendo entrar o violentándome, yo tengo que salir por esa misma puerta e irme hasta la comisaría, no tiene sentido. Sí. Corre más riesgo la vida de esa persona saliendo hasta la vereda y dirigiéndose a la comisaría que quedándose puerta adentro de su casa. Sí. ¿Qué estamos esperando? ¿Que suceda una tragedia, una fatalidad para empezar a modificar? Sin duda hay que modificarlo. Pero ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cuál es la respuesta? No hay guita. Y la solución viene con presupuestos inflados que pongan los elementos que se necesitan, los recursos humanos también que se necesitan. ¿Es de conocimiento entonces o no? No es desconocimiento, es sencillamente que no se está... Sí, para mí el sistema es insuficiente y es deficitario. Y no solamente Santa Cruz, bueno, damos cuenta que en todo el país sucede. ¿Cuántas crónicas, cuántas circunstancias hemos leído o hemos contado en que la víctima tenía el dispositivo o el botón antipánico, que lo había activado y demás, y a pesar de ello
el desenlace terminó siendo fatal. Pero bueno, hay también un contexto en el que se relativiza la violencia, que la violencia no es de género, que la violencia no tiene género, que se achican los presupuestos. Y claramente todo esto no va a ayudar a la mejora de estas circunstancias. Pero le agradecemos al oyente o la oyente que nos enviaba su aporte en esta mañana de martes. Está complicado el inicio de diciembre, ¿no, Brian? Energéticamente, el ascendente en vagancia nos está complicando. Y una de las novedades a nivel nacional tiene que ver también con la implicancia en un hecho policial, una vez más, en este caso, no como víctima. Estoy hablando de Fernando Cáceres, quien fuera jugador negro de la selección argentina y que ahora está envuelto en una situación por la cual la familia de quien fuera su pareja lo está señalando como presunto victimario, porque su pareja, que se llamaba Raquel Candia, cayó por el balcón de un 7º piso y falleció. Y desde la familia denuncia que la mataron, que no se mató. Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro de que ella no se va a matar. Lo que tengo en claro es que la mataron, dijo uno de los hermanos justamente de Raquel Candia, quien era pareja de Fernando Cáceres. Recordarán ustedes que Fernando Cáceres fue asaltado ya hace varios años, en 2009, si no me equivoco. Y no sé si antes, me parece que mucho antes. Donde intentaron robarle, él iba conduciendo, frenan en un semáforo de noche, intentaron robarle el auto, le dispararon, no lo mataron, lo dejaron postrado en una silla de ruedas y con parte del cráneo que tuvo que ser reconstruido. Y en este caso ahora vuelve a ser noticia, pero por una circunstancia en la cual el entorno familiar lo señala como presunto victimario. Son las 11 de la mañana. Le voy a hacer una última pregunta, estimado Héctor. Quiero que me conteste con sensatez, como es usted. ¿Qué piensa de lo que será el 2025 para Franco Colapinto? Adrián Puente prendió un palo santo en vivo en Fox Sports. Y esto, tomando la suerte. Sí, es muy complicado, ¿no? Por un lado, está el tema de, en la Fórmula 1 siempre se da el que traspase y contrataciones de último momento siempre las puede haber, o alguna sorpresa. Lo cierto es que ya se le está cerrando las puertas en cuanto a butacas disponibles para que el piloto nacido en Pilar pueda hacer de la partida en alguna escudería en la temporada 2025. Uno no pierde la esperanza, lógicamente, como más que uno es fanático del automovilismo, pero de la Fórmula 1 y más con este chico, ¿no?, que llegó después de muchos años a la máxima. No todo está dicho, puede haber alguna sorpresa, si bien las únicas puertas, entre comillas, o oportunidades abiertas que tenía Franco Colapinto de ser parte del Circo 2025 se han cerrado. Por un lado, el anuncio que ha efectuado Helmut Marko, el mandamás del equipo Red Bull, al mencionar que ellos iban a hacer o iban a apelar a los valores surgidos desde la academia Red Bull, a los pilotos que ellos mismos promocionan y tienen en su escudería, desterrando una teoría dada a conocer o que afirmaba hace cerca de un mes que Franco Colapinto ya tenía y iba a ser piloto de Red Bull. Y por otro lado, de la escudería Alpine, que el fin de semana también anunció que, más allá de esta intención que tenían para con el piloto de Pilar, han decidido que un piloto estrella como el francés Ocon no corra la última del año, sino que le den su lugar sea cedido al piloto reserva, que Jack viene Doohan. Jack Doohan. Y Ocon ya se iba de la escudería francesa Alpine, se iba a la escudería norteamericana Haas, así que entre Red Bull y Alpine eran las
dos posibilidades que se barajaban para Franco Colapinto. La tercera posibilidad, y ya pensando sinceramente en el 2025, es que Franco Colapinto siga estando en Williams como piloto de reserva, atento a lo que puede llegar a pasar también con su compañero de equipo Albon y también con la llegada del piloto Carlos Sainz, ¿no? El español. Pero me parece que hoy por hoy, salvo una sorpresa de esos volantazos que por ahí pegan el mundillo de pase de la Fórmula 1, me parece que Franco Colapinto no sería la partida del año que viene, al menos en la primera fecha, ¿no? Me destruís. Hay que ser realista a veces, ¿no? Duele, pero... Sí, de hecho, si prendieron un palo santo en el estudio de Fox Sports, Adrián Puente, hay una señal allí. Después vamos a estar hablando de medicamentos, vamos a estar escuchando un audio de respecto al recorte de los subsidios en medicamentos. El economista y diputado de La Libertad Avanza, Julio Moreno Valle, hombre de Salta, lo hemos consultado acá en algunas ocasiones, relativizó el impacto y dijo, no creo que los jubilados se mueran por esto y que en tal caso podrán tener parientes que los ayuden. Sí, lo dijo, después lo vamos a escuchar. Y también sigue habiendo escándalo por ficha limpia. Dicen, che, ustedes están acordando entre ustedes se quieren salvar, no quieren poner a ninguno de los suyos contra las cuerdas porque saben que tienen el culo sucio, etcétera, etcétera. Bueno, sigue el debate por esto. Y dicen, hasta Longobardi se animó a decir que el video de los narcoterroristas era una cortina de humo de Bullrich para tapar el papelón de ficha limpia. Todo esto y mucho más en una hora que nos queda por delante. Escuchamos a Piti Fernández, el líder de la pastilla del abuelo. Libertad es presión. Y enseguida venimos con la continuidad de Arriba al Día. Nos han contado otra historia y a fuerza de repetirla lograron que en la memoria la adopte aún sin vivirla. No sé cómo lo lograron, pero encima la verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. Han contado otra historia y a fuerza de repetirla lograron que en la memoria la adopte aún sin vivirla. No sé cómo lo lograron, pero encima la verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. No hay libertad de expresión, si hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión, si hay libertad de expresión. En la tele te censuran, en la radio no te pasan, en internet te cancelan y en la calle pa' las casas. Y mientras el che afeitado se abraza con Don Perón, Evita aborta y el que habla pasa a ser un gorilón. No hay libertad de expresión, si hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión, si hay libertad
martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Don Benzo Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
te contamos en el inicio de esta jornada que hay una readecuación, así lo caracterizó Héctor, por no decir recorte, porque ya sabemos que él justifica y suaviza todo tipo de impacto y recortes de las políticas, sobre todo con el sector jubilado, que tan mal le cae, ¿no? No, Pero... por favor, no. Así ha quedado comunicado. No, estoy en las antípodas desde cierta... ¿De los jubilados? Ah, mirá vos. No, estoy plenamente con el sector, como tampoco no estoy para nada. Hay que ser muy hijo de puta para no estar con los jubilados, dijo Claro, Diego, ¿no? exacto. Lo mismo que ocurre con el personaje que está en la caja de servicios sociales. No sé, a veces me parece que hasta más conveniente sería poner inteligencia artificial en vez de eso. Sería hasta más humano. Podría tener un poquito más de corazón por ahí. ¿Qué? Bueno, este nuevo ajuste para los jubilados significa el fin de los remedios gratis, para los que ganan más de 390.000 pesos. Como si esto fuera, ¿no? La fortuna. El anuncio de... Consultaríamos con la gente de PAMI local, pero me parece que están con otros temas y no sé si nos quisieran atender verdaderamente. Pero, Sandro, si estás escuchando y querés escribirle a la gente de PAMI, estaría bien, Bueno, hay una readecuación en la cobertura de medicamentos, según anunció PAMI, para jubilados y pensionados. Y estos cambios... generarán que solo podrán tener el 100% de la bonificación en el precio de los remedios quienes cobren hasta el equivalente a una jubilación y media mínima. Un importe que hoy ronda los 390.000 pesos. Y justamente esto será un trámite que deberán hacer online en el sitio web de PAMI o de manera presencial en algunas de las agencias del organismo. Solo van a poder conservar la cobertura total de los medicamentos quienes cobren hasta un haber y medio previsional mínimo en aquellos hogares donde posean algún miembro con certificado único de discapacidad. Los ingresos podrán extenderse hasta 3 jubilaciones mínimas. No estar afiliados a ningún sistema de medicina prepaga en paralelo, a PAMI obviamente, no poseer más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo o un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. En los hogares que posean un conviviente con CUD, podrá haber hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad y tampoco no ser titulares de activos societarios. Ahora me pregunto yo, en la agilización, en la transparencia o en la transparentación, si existe este concepto de los subsidios, ¿no podía ser al revés? Que buscaran a los que tuvieran auto más nuevo, o embarcaciones o aeronaves y a eso decirle, muchachos, a ustedes se les terminó. Cuando entendemos y las noticias lo dictan, generalmente el gobierno viene anunciando bonos para los jubilados que cobren la mínima, que son un montón. Entonces son un montón los que son alcanzados por este programa de medicamentos gratuitos. ¿Por qué no hacerlo al revés? Filtrar de menor o los que menos son. No filtrar a todos y después decir, bueno, la mayoría va a tener que hacer todo este tramiterío para volver a tener los medicamentos gratis. Ilógico. Pero más ilógico es la apreciación de un legislador, en este caso salteño, que habló bastante livianamente respecto de cómo afectará esta situación a los jubilados, jubiladas y pensionados. Es el diputado Julio Moreno Ovalle, salteño el hombre, representante de La Libertad Avanza, que relativizó que los jubilados vayan a morirse por esto. ¿Medicamento? Tan fríamente como lo está tomando usted. ¿Usted toma algún medicamento para su salud? No, por suerte no. Por suerte no. Me parecía. Pues si lo tuviera que tomar y se lo cortaran, debería estar preocupado. Mire, yo le garantizo que en definitiva de alguna manera se puede llegar a solucionar a través de otro tipo de propuestas, de leyes, así que no lo veo tan difícil de solucionarle el tema ese.
Usted no se imagina, ¿no?, que un jubilado hoy que cobra 400.000 pesos va a la farmacia y no tiene el medicamento que tenía ayer, y es un medicamento para la presión, para el colesterol, para el corazón, para su salud, y sin el cual no puede vivir. Mire, no es un tema, o sea, es un tema sensible, de alta sensibilidad, pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad, pero le garantizo que nosotros vamos a seguir ¿Qué apoyando la sensibilidad política debería de tener Javier yo? Milei. ¿Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento? Mire, no creo que puede llegar a pasar a ese extremo, así que no cree que creo. pueda llegar. ¿Usted es médico? No, soy economista. Sí, se nota. ¿Cómo que no cree que alguien no se muera por no tomar un medicamento que le dio el médico a una edad avanzada? Mire, esa persona puede tener parientes, gente que la puede ayudar. Que lo pague así que otro. no debe ser para tanto. Y si no Yo tiene, creo que usted no debe ser está para tanto. tratando de buscarle de alguna manera. Qué reverendo hijo de buena madre, ¿no? De mala madre. ¡Cállese, hombre horrible! No creo que los jubilados se mueran si no toman un medicamento. Hermano, por algo le están recetando el medicamento. Pero bueno, tenemos circunstancias, todo tiene que ver con todo, gente. En Caleta Olivia le pedían una cometa a la médica, o a la que pretendían que fuera la médica auditora, que son los que estudiaron para decir, sí, esto no. Y ahora viene uno que es economista también y dicen, no se van a morir. Esas son las De última, fuerzas. por ese medicamento no se van a morir, se van a morir por otras cosas. Esas son las fuerzas del cielo. Lo mismo que dijo Diana Mondino tiempo atrás, que al pedo los bancos le van a dar un crédito a una persona que se va a morir. Una deshumanización de la gente y sus circunstancias, porque de última, no se muere, ponele que no se muera, mi abuela. La pasa re mal si no toma el medicamento que le recomendó uno que estudió justamente para eso. También es lo que es lamentable cuando le dice, uy, disculpe, ¿usted no toma medicamentos? Y él responde, no, por suerte no. Por suerte no. Es un poco la lógica de... El sálvese quien pueda, ¿no? Sí, de como yo no tengo ningún problema, entonces esto no es un problema. Me da la impresión como un nivel de individualismo de una persona que es un funcionario público que además debería estar tiene que preocupado. bregar por políticas comunes, no por lo que le pasa a cada quien, o a él en particular. Y también es cierto Y es representante de un pueblo. que si un jubilado tiene que ir a hacer un trámite para poder obtener un medicamento, un jubilado se supone que lo que menos tiene es tiempo y lo que menos necesita es justamente que le burocraticen el tratamiento médico, porque eso puede derivar en patologías sumamente graves. Es lógico, es fácil de entender. Cuando uno tiene más edad, más riesgo de enfermarse tiene y más posibilidades de morirse tiene. Es 2 por 2, 4, no es muy complicado. Así que el nivel de sensibilidad debería tenerlo él, no el periodista. Sí, ¿Qué igual. sé Y volvemos a repetir, ¿no? Son de los mismos que publican banderas de la igualdad quemándose, de igualdad de género. Son de los mismos que no le interesa la universidad pública y gratuita. Son los mismos que le interesa o quieren seguir vaciando las empresas del Estado, ¿no? Sí, pero esto es salud. O sea, no es o sea, ni siquiera es una cuestión, es salud. O sea, no pasa por otro lado. Pero van en concordancia esos temas, ¿eh? Sí, pero es vital. Y como estamos hablando de algo que es esencial para poder vivir, que es tomar un medicamento y tener un tratamiento para tener una vida medianamente digna. Digna, sí, totalmente. Contando 10 años de antigüedad, un auto varía entre 6 a 8 millones de pesos. Tampoco es un dineral. Nos dice Cristian que nos aporta justamente su perspectiva al 1551-6051. Y es cierto. Como si tener un auto entre 0 kilómetros y 10 años fuera el logro que te impida tomar o comprar tus medicamentos a un precio quizá más barato. Se ha trastocado bastante el sentido común en Argentina, que bueno, ya sabemos que no tiene demasiado sentido común por momentos, pero en este caso particular, una vez más, la memoria evidentemente nos juega una mala pasada y
Otra vez los jubilados y sus circunstancias. El que habló también de una cuestión que está en el tapete a nivel nacional es el periodista Marcelo Longobardi, que no vamos a decir que es de izquierdas, ni progresista, ni mucho menos, pero que pone la lupa respecto de el video difundido en el que se amenaza a Patricia Bullrich y Maximiliano Puyaro y el escándalo del fracaso del proyecto de ficha limpia que no fue debatido en el Congreso Nacional. Yo, perdón por lo que voy a decir, viste, hoy en día hay que pedir disculpas por dar una opinión. A mí me pareció medio una payasada toda esta historia, ¿no? No tenemos idea de dónde provienen los tipos, si videos nuevos de viejo, si eran actores, si eran... Ayer escuché un tipo que los comparaba con ISIS, ¿no? A ver, es más, lo vi anoche en la televisión a Sergio Berni, explicar el dramatismo que significa que un video anónimo de 4 encapuchados amenazando a los argentinos, ¿no es cierto? Es más, parece que ahora Berni, como es más bien oficialista, nos olvidamos que fue la persona que destruyó la escena del crimen de la muerte violenta o asesinato del fiscal Alberto Nisman, y ayer era considerado por la tele como una especie de profeta redimido de la cuestión de la inseguridad en la República Argentina, ¿no? Y se ha puesto, por supuesto, el ejemplo de Bukele, ¿no? En El Salvador, y a mí personalmente les cuento que, al menos por el momento, me da la impresión de que toda esta historia es una no sé, cortina de humo para tapar el escándalo de la ficha limpia, porque ahora viene el cuento de la ley antimafias, ¿no? Que el gobierno promueve para combatir estas tremendas mafias que aparecen a los tipos encapuchados en un video misterioso amenazando a Patricia Bullrich. Entonces me parece que ahora, en vez de ir contra las personas condenadas y corrompidas y condenadas por la justicia, vamos a ir contra las mafias, los traficantes de drogas y el crimen organizado, lo cual me parece muy bien, por supuesto, que esto eventualmente ocurra. Obviamente no hace falta que yo lo explique, pero al momento, excepto que aparezcan elementos más contundentes que un video casero de 4 disparatados diciendo tonterías, me parece una cortina de humo para tapar un escándalo, ¿no es cierto? Y por supuesto que el crimen organizado, que el país está en peligro, que esto ha dejado al país estupefacto, bueno, toda una serie de cuentos chinos que a mí personalmente me han resultado medio patéticos, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo escuchaban a Marcelo Longobardi, que es uno de los periodistas de Radio Rivadavia que más está siendo señalado por el gobierno nacional por sus posturas críticas a muchas de las cuestiones que van sucediendo en el gobierno nacional. Coincidiendo con vos, Rodri. Vale destacar que Longobardi ya confirmó al aire hace poquitos días que Radio Rivadavia lo va a despedir. Sí. Dijo y explicó que eso tiene que ver con las diferencias que tienen con el gobierno de Milei. Dicen que el propio gobierno está pidiendo que saquen a Longobardi del aire. Es importante por ahí contar eso. Porque... Que no vaya a terminar Longobardi en C5N porque... Es posible, pero si Sí, terminó Silvestre, ¿te acordás que Silvestre... El gato Silvestre, ¿verdad? Pasó de TN a C5N, Longobardi puede pasar perfectamente a un canal opositor o no oficialista. Pero sí, concuerdo plenamente con lo que dice. A mí, por la impresión que me dio, a prima facie, obviamente, porque uno no puede decir que esto 100% así, hay que ser precavido, pero la amenaza, que es un video que no fue enviado directamente a Patricia Bullrich, sino que fue subido a redes, Sí. ni siquiera se sabe de dónde viene. Claro, el origen. El origen Ahí del está video. el quid de la cuestión, ¿no? Claro. Y las dudas. Pero sobre- si para detener a un muchachito que en Twitter pone hay que matar al presidente o alguna cuestión así como ha pasado, lo hacen en un rato. ¿Me van a decir que no van a poder descifrar de dónde vino, de dónde se subió este video? Si fue en Rosario, si lo subieron uno que estaban jodiendo. Porque para algunas cosas llegan hasta el Al fondo centro, claro, encuentran el pelo con el que pueden llegar a clonar al autor de un hecho, pero en este caso no se sabe.
Es cierto. Sí. Y no es desconocido tampoco que Bullrich y compañía montan operativos y cuestiones para generar después una represión. Los infiltrados en las marchas en Capital Federal son el ejemplo más claro que existe en este sentido. Visualmente no está mal el video. Ponele que es un montaje en un set, es un lugar oscuro, en un cuarto oscuro. Hay 4 tipos que están vestidos con mamelucos, blancos y negros, y tienen armas de guerra en la mano. Ahora, cuando vos los escuchás hablar, cuando vos escuchás que dicen no le echen más leña al fuego, un pibe que al parecer, así a simple vista, no tiene más de 20 años, te das cuenta de que encima está leyendo lo que está diciendo. Claro, no. Entonces, ahí pones en dudas que esto es una... Que no se, encima se da en un momento, Juli también, se da en un momento que no es casual, digamos, donde como bien dijo, se cae la ficha limpia, sale el plan 90-10 también, de inseguridad, plan de seguridad del gobierno de Patricia Bullrich, el justo en el momento del lanzamiento. O sea, hay una serie de cosas que hacen suponer que todo esto es un montaje. Igual, no nos olvidemos que a poco de haber asumido este gobierno, Patricia Bullrich se mandó una berrazada declaratoria que rozó el escándalo diplomático para con el gobierno de Chile cuando dijo que el gobierno de Gabriel Boric debía tener más control sobre sus fronteras en la zona de la Araucanía porque había células infiltradas de Hamás. Se está metiendo encima en la política de defensa de otro país y acusando libremente. De hecho, tuvo que salir a pedir disculpas. Esto hizo que es muy volátil cada declaración. Desde lo discursivo, Patricia Bullrich ya no sabés, vas viendo a medida de lo que va declarando lo que puede llegar a venir y lo que se va a concretar. Está en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, la famosa jueza, no sé si se acuerdan, de aquella de los 90, la jueza Barú Urubudía, que le cantaban en Canal 13, y va a ser una pericia. La investigación está a cargo de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación. Dato de color para ver cómo avanza la causa después. Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe, abona de alguna manera a los dichos de Longobardi y también de nuestro compañero Rodri. Señala que el plan del gobierno es militarizar las calles y que este video un poco viene a colación. Quiso meter miedo con la difusión de amenazas, dice, hacia la ministra de Seguridad. Y el objetivo es reforzar el control social de las fuerzas de seguridad. La estética del video me hace ruido, es rara. Parece más una amenaza hecha por una banda de Breaking Bad o por algún grupo centroamericano. Manifestó del Frade que responde a las políticas que pretende instalar el oficialismo, incluso porque el ministro de Defensa, Luis Petri, declaró que quiere cambiar la ley de seguridad interior. Afirmó que este tipo de método pretende hacer controles requisas con pedidos de identificaciones en la vía pública, digamos, trastocando la armonía de las comunidades ante una supuesta amenaza terrorista, ¿no? No hay que relativizar particularmente la cuestión del narco ni en Rosario ni en todo el país, pero no sé si este es el método, efectivamente. Y no sé si verdaderamente este video sea, ¿no?, algo fehaciente o algo para argumentar lo que pretenden hacer. Me da más por este segundo camino. Tampoco en este video tengo en entendido. Comodoro ayer se presentaron. Tengo entendido. Tenés razón, es verdad el dato, perdón, Sí. ayer estuvo el gobernador de Santa Cruz con la ministra Patricia Bullrich y con el gobernador de Chubut. Sí. Presentando el comando unificado en Comodoro que va de la mano con el plan 90-10, que decía que es verdad también, digamos, el contexto que estamos viviendo ahora, donde aumenta la pobreza, discúlpame. Sí, no, por favor. Donde aumenta la pobreza, donde aumenta la desigualdad, es más lógico que en las calles se presenten situaciones de violencia y de delincuencia.
Y en este momento, o desde mi punto de vista, es un análisis personal, obviamente, pero digo, donde el gobierno tiene más del 50% de aprobación, y bueno, es el momento adecuado para tomar las decisiones más polémicas de acá en adelante, porque tiene 3 años duros. Si siguen los recortes, si sigue el ajuste, esto se va a seguir proliferando. Sin duda. Yendo un poco más a lo que fue este video, no se autodenominan de ninguna manera, ¿no? No. Por eso ellos supusieron que eran narcos terroristas. Sí. Asumieron que era así. Sí, no dijeron somos hermanos de Brian, o Brian por el liberalismo, no, nada de eso. No, cuando leen el mensaje no dicen de qué facción, nada. Uno podría suponerlo, pero que tienen el tipo de vinculación por ahí con el comandante, pero no lo podemos afirmar. Ajá. La despedida de Bullrich de Comodoro Rivadavia, ¿saben cómo se dio? ¿Cómo se dio? La banda policial de Chubut entonó las estrofas de quien se ha tomado todo el vino de la Mona Jiménez. Y esto no es meme, no es chiste, esto es real, señoras y señores. Mojado de oreja. La Bullrich manía es algo increíble. Vamos a la pausa, un poquito no va para más, Brian. 11:37 de la mañana en este martes 3 de diciembre. Estás en Arriba del Día, en el 100.9 del dial, con la compañía de Rodrigo, con los análisis sesudos y bastante imberbes de Héctor Mancilla. Y yo, que soy un tipo moderado y que siempre llama a la coherencia. Somos Arriba del Día con Brian Álvarez, que dispone que escuchemos a Santi Motorizado y Dillon haciendo Diamante Roto. Tomo vino, me gusta. Pierdo la cabeza y no te conozco. Voy a arrodillarme y entregarte todo. Pierdo el tiempo esperando tus señales. Un diamante roto no le importa a nadie. Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos, vos, vos. Brilla tu belleza en este mundo muerto. Puedo salvar todo, ya tengo el dinero. Pierdo el tiempo esperando tus mensajes. Y no sabes lo feliz que sos en mis sueños. Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos, vos, vos. Pierdo todo por vos. Vienen los problemas, ya lo sé. Tengo un poco más de lo que yo pensé. Si en tus manos vieras tu poder. Un momento que yo nunca imaginé. ¿Qué va a pasar cuando al final veas que no soy lo que esperas? Pierdo por vos, vos, vos. Todo por vos, vos, vos. Pierdo todo por vos. Tu martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra.
A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. Esto es Arriba al Día, son las 11 de la mañana, 42 minutos. Linda versión de Diamante Roto, la que escuchábamos de Santi Motorizado y Dillon, ¿cierto? Escuchábamos justamente de la mano de Brian. Y ahora, haciendo referencia a la efeméride de la jornada, es el Día Internacional del Médico. Y por ello estamos en contacto con el doctor Héctor Tejada, que es pediatra de nuestra ciudad y con quien obviamente queremos repasar un poquito la importancia de esta fecha y de el rol, ¿no?, que cumple en materia de salud los médicos, y él particularmente, que es pediatra también, ¿no?, atendiendo a los más chicos del hogar. Doctor Tejada, buen día, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana de martes. Desde aquí, Héctor, Rodrigo y Julián, los saludamos y le agradecemos la predisposición para charlar con nosotros. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo les va? Bien, por suerte, feliz día. Un año más, un día del médico más, son ya 51, bien, un día feo, pero mi día siempre es bueno, y es bueno que los pediatras que la gente recuerde que los pediatras, que los médicos existimos, en mi caso como pediatra, y que estamos siempre al servicio de quien lo necesite. Por lo menos esa es la convicción que yo tengo de mi rol en la sociedad como médico, ¿no? Ayudar a quien se pueda, en lo que se pueda y en lo que se sepa, sobre todo, ¿no? Es parte del juramento, ¿no?, que toman ustedes una vez recibido el juramento hipocrático. Sí, hipocrático, sí, un clásico ese de las universidades. Cuando nos dan el título de médico nos hacen jurar. Ya, bueno, es una rutina, pero si uno lo ve con seriedad, es una cosa muy seria ese juramento. ¿Por qué eligió la medicina? ¿Qué lo motivó a encarar esta profesión y esta forma de vida? Bueno, mira, realmente no tengo, no me surgió. Yo soy sanjuanino y me recibí de maestro, yo soy maestro normal nacional. Me recibí en San Juan, en la Escuela Normal Sarmiento, y bueno, un día decidí estudiar y bueno, iba a estudiar en San Juan, que era mi provincia, pero de Rompiraja, no sé por qué, si con afán de aventura o de qué, me fui a Córdoba y me inscribí en medicina, y bueno, al cabo de un poco menos de 6 años me recibí. Y bueno, ahí estudiando me di cuenta que lo que me gustaba, pero no lo había hecho premeditadamente, Te aclaro que lo mío surgió sobre la marcha. Sobre la marcha fui médico, sobre la marcha también fui pediatra, y sobre la marcha sigo siendo pediatra, a pesar de los 50 años y pico de médico que llevo, ¿viste? Una cosa media rara lo mío, nunca. Supongo que hay gente que tiene vocaciones para todo. Yo mi vocación la hice mientras estudiaba. Qué bueno, mire. ¿Y cómo ha sido transcurrir en la medicina?
¿Ha cambiado mucho los padecimientos de los niños? Sí, Los mirá, medicamentos también, lógicamente, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que la medicina como una ciencia va evolucionando permanentemente como evoluciona el hombre, el pensamiento, las ideas, ¿viste? Eso de todos los días y va a seguir por los siglos de los siglos. La medicina que yo aprendí allá, me recibí en el año 73, era un tipo de medicina y con el correr de los tiempos se fue modificando, como se ha ido modificando mi vida, la de los chicos, de todo. Además, como pediatra que soy, siempre estoy en movimiento, porque el ser humano, sobre todo el niño, es un ser que crece todos los días. Por lo tanto, mi cabeza también, día a día, se tiene que ir actualizando. Eso tiene que ver mucho con la formación que uno tiene como médico, como pediatra, que nunca va a dejar de formarse. A ver si me entiendes. Yo tengo el compromiso de ver niños desde hace 50 años a la fecha, y de hace 50 años a la fecha tengo que estar actualizado para no defraudar ni al niño ni a la familia. A ver si me entiendes. O sea que es algo muy, muy, muy dinámico, como cualquier ciencia. Y lo que decíamos hace 20 años, ahora le digo, uy, qué barbaridad lo que decíamos. Y lo que curábamos hace 20 años, decíamos, uy, qué mal que lo hacíamos. Y dentro de 20 años dirán, uy, lo mal que lo hacíamos ahora, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es la evolución del ser humano la que va con toda ciencia, ¿no? Sí, imagino que también el hecho de que, por ejemplo, un padre, una madre, en el caso de usted que es pediatra, tenga internet, ha cambiado también la situación, ¿no? Porque antes seguramente a usted lo llamaban o lo iban a ver en el barrio porque el niño o la niña tenía algún síntoma, y ahora quizá en muchos casos no, se busca por internet, hasta incluso se busca qué medicamento, como que la gente se autodiagnostica y a veces hasta no llega a ir al médico, ¿no? Yo creo que también eso va en la conciencia y en la seriedad que cada uno tome los medios, todas estas cosas nuevas que van surgiendo y que siguen surgiendo, con la responsabilidad que debe ser. En el caso de la medicina sí pasa lo que vos dices, que mucha gente googlea, como se dice ahora, todo lo que... Pero no, la medicina no está en el Google, la medicina está en el conocimiento, en los libros y en como te digo, en lo que uno como médico, como persona, elabora y transmite a quien lo necesite. O sea, no sé si eso se podrá lograr con el Google, no sé, porque yo no uso ese tipo de cosas. Para mí la medicina está en otros lugares. Así que bueno, pero sí es real, hay gente que sí. Bueno, así como googlean, qué sé yo, la marca de un auto, también googlean la marca de un remedio. Es problema, no sé, es cuestión de quién use ese tipo de medios, ¿no? Doctor, ¿y usted considera que pandemia mediante la gente ha tomado otra dimensión y otra valoración del médico, de la medicina en sí? Mira, vos sabés que eso tiene varias aristas, porque con lo duro que fue la pandemia para toda la humanidad, para todos los países, incluso acá, para nuestro Santa Cruz, nuestro Río Gallegos, que nos hizo, por lo menos nos hizo reflexionar muchísimas cosas y saber realmente el peligro en que toda la sociedad convivió. Pero veo que en su momento tuvimos mucha conciencia de lo que era el aislamiento, y ni decirte de lo que era la enfermedad en sí, que gracias a las vacunas se pudo mitigar un poco, a pesar de los millones de muertos que hubo en el mundo. Eso se acabó, y se acabó gracias a la vacuna, contra lo que muchas por ahí o muchos puedan dudar. Pues sin duda las vacunas lo que hicieron que se acorte ese azote que cayó sobre la humanidad. Y veo que ahora pasó el tiempo y, como todas las cosas, se van como olvidando algunos preceptos, algunas cosas que fuimos viviendo en su momento, y ahora volvemos a lo de siempre. O sea, chicos que le faltan vacunas, gente que no piensa en su momento. Supone, tuvimos un modo de vida, de cuidarnos, de higienizarnos, de hacer un montón de cosas para evitar los contagios. Todo eso ahora, al poco tiempo, ya lo hemos perdido, ¿viste? O sea que, bueno, es así como te digo, como suceden las cosas, ¿no?
Y respecto a esta fecha particularmente, ¿qué reflexión le traes? Sobre todo pensando en la carrera que usted eligió, el lugar al que lo trajo su carrera, ¿no? Porque vino desde su San Juan natal hasta acá, hasta el sur profundo de la Patagonia. Seguramente cuando este era un lugar mucho más inhóspito que hoy, mirando hacia atrás sobre el hombro. Es más, yo llegué a Río Turbio primero, fui el primer pediatra que hubo por ahí, el 28 de noviembre también, no había pediatra cuando yo llegué ahí. Tuve 6 años por ahí, en el año 83 ya me radiqué acá en el Río Gallegos hasta la fecha. Bueno, como te digo, la reflexión que a mí me queda y que siempre le digo a los médicos es que tenemos que estar actualizados, tenemos que estar siempre al servicio de que la sociedad nos necesite, pero con una condición, que lo hagamos actualizado, que nuestros conocimientos sean válidos. No solo estar, sino estar bien. Estar bien es saber transmitir, y para saber transmitir tenemos que tener una base sólida en nuestra profesión, sobre todo cada uno en su especialidad, ¿no? Yo pienso que por ahí pasan las cosas. No relajarnos con el título de médico, sino tratar de ser mejores médicos todos los días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Rodrigo le habla. Doctor, Rodrigo, te escucho. Yo le quería preguntar por los chicos, por su experiencia trabajando con chicos, tantos años en la provincia. Quería preguntarle, bueno, primero, ¿cómo cree que la alimentación ha modificado las enfermedades más comunes en la Patagonia, en este sector donde vivimos? Pensaba por ahí que podríamos pensar en los principales factores que contribuyen, por ejemplo, a la diabetes, a la obesidad en los chicos. ¿Ha notado un cambio con el correr de los años? El problema que tenemos ahora, la gran epidemia que hay en el mundo, sobre todo que cruza todas las clases sociales, es la obesidad, precisamente lo que vos acabas de decir. Antes, las enfermedades, por suponer una desnutrición, eran en la gente carenciada, en la gente que no tenía nada, que se alimentaba mal, malnutrida y demás. Bueno, esa gente estaba acá. Ahora, la obesidad cruza todas las clases sociales, del pobre al más rico. Todos. ¿Por qué? Porque hay una industria alimenticia, hay una industria propagandística, están los medios de difusión que viven que ha cambiado el concepto de la sociedad de lo que es la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene acceso a la papa frita, todo el mundo tiene acceso a los chisitos. Entonces, todos los chicos tenemos ahora en pediatría un serio problema a nivel internacional, en la Argentina y acá mismo en Río Gallegos, que es la obesidad. Pero es una cuestión muy, como te digo, muy cultural también. O sea que el chico por sí solo no va a mejorar si no mejoran los padres, si no mejoramos todos. De lo contrario, es luchar contra el viento, te claro, ¿eh? O sea, los adelantos sociales, los adelantos en los medios de comunicación, también van trayendo un montón, a veces, de cosas buenas y también algunas cosas que no son tan buenas, como esto, de hacer tanta propaganda. Si vos ves los programas de televisión, la propaganda es de comida, es de alcohol, es de demás. Y bueno, el chico mama a eso desde chiquito, y bueno, anda a sacarle después lo que aprendió. Entonces aprendemos a malnutrirnos y a tener obesos, pero ya en una forma bastante preocupante, ¿no? Y doctor, la provincia de Santa Cruz, puntualmente pienso en Santa Cruz porque, bueno, o sea, vivimos puertas para adentro, el clima es muy hostil, o sea, que todos estos fenómenos de la diabetes y la obesidad se dan de otra manera, ¿no? Usted cuando habla con la madre, o por ejemplo ahora hay una madre escuchando ahora que tiene un hijo chiquito, ¿qué consejo le puede dar como para...? Porque imagino yo que además las consecuencias a lo largo de la vida de un chico que por ahí consume comida como comúnmente se dice chatarra. Lo que pasa es que eso está muy metido en la sociedad. O sea, el chico chiquito, la madre puede modificarle o digamos conducirlo hacia una buena alimentación. Y además existe también otra cosa, a ver, depende también de cómo económicamente cada familia afronte los gastos que una buena alimentación lleva, ¿viste? A veces se compra harina porque es más barato, pero las harinas son engordas. ¿Cómo te diré? Hay que ver también qué clase, o sea, con quiénes estamos hablando, con quiénes trabajamos, para no herir susceptibilidades tampoco. Hacer una lista de, bueno,
alimentos y demás es muy fácil a través de los medios. Ahora, comprarla es más difícil, depende, como te digo, del bolsillo de cada familia. Entonces hay que tener mucho cuidado también con bajar líneas que a veces más que ayudar hieren a la familia, ¿viste? Así que eso también. Y después cuando el chico ya crece, y ahí es más difícil, porque vos ves comida chatarra pero donde camines, kiosquitos, kioscos, saloncitos, de lo que vos busques, está todo a disposición de los chicos. Entonces, por ahí viene la cosa también, ¿no? Doctor Tejada, le deseamos un feliz día y en nombre de usted a todos los médicos de nuestras latitudes, y le agradecemos por su labor también, además de por su tiempo. No, por favor. Bueno, un saludo grande a mis colegas y, como te digo, un abrazo para ustedes y que ande todo bien en el programa, ¿eh? Gracias, Buen día. muchísimas gracias, igualmente. Allí pasaba el doctor Héctor Tejada, pediatra de nuestra ciudad, con quien repasamos un poco la labor del médico, ¿no? Y los médicos, lo importante que es la salud, sobre todo en materia preventiva, ¿no? Para las sociedades, para las comunidades. Después, bueno, hay cuestiones particulares, afecciones particulares que sin duda, ¿no? Pero esto que hemos hablado en otras ocasiones de la salud o la atención primaria como un factor importante a la hora de generar comunidades saludables en líneas generales, ¿no? Y me dejó un poco triste, te digo la verdad, lo que dijo, que es real, que como médicos tienen que tener cuidado a la hora de decirle a los padres, a las madres, qué tipo de alimentación tienen que tener sus hijos en un contexto de crisis donde no todo el mundo puede acceder, por ejemplo, a comprar cosas elementales como frutas y verduras. Tal cual. Las frutas y las verduras están carísimas. Carísimas. Sí. Entonces es más fácil comprar un kilo de harina o comprar un paquete de fideos. Hoy por hoy es mucho más barato que comprar un kilo de manzanas, un kilo de banana o un kilo de lo que sea. Sí, o ponerle un kilo de banana. Está en el super, estaba 2.300, la compré antes de ayer. Y ponerle que traiga 4 bananas. Son 1 o 2 colaciones para, si tenés una familia tipo de 2 pibes, 2 bananas para cada uno para el desayuno y otra para la merienda. Y en cambio, pensándolo en términos prácticos, en esto que decís vos, Rodri, comprar 2.000 pesos de bizcochitos o algo parecido es más rendidor. Y tira para la merienda, para el desayuno, incluso quizá para una tercera colación. Y por eso muchas veces se suplanta, ¿no? Y la malnutrición es un fenómeno particular que no afecta a una sola clase social, pero que sí, sin duda, en donde menos recursos hay, donde más se tienen que estirar esos recursos, se siente más. Está bueno hablar de salud y de ponerlo en agenda, en este caso con la efeméride obviamente de disparador. Nos vamos a ir al móvil con Cari Taberne, que se fue hasta el SUEM para que los municipales sepan cómo, cuándo, cuánto los corderitos de fin de año. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en la sede del SOEM porque comenzó hoy el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales a realizar la inscripción de todos aquellos afiliados que quieran tener su cordero en la mesa navideña o de Año Nuevo o cuando quieran, como es una tradición ya dentro del SOEM de Río Gallegos. Pedro, el secretario general del sindicato, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un saludo para toda la audiencia, los televidentes en este caso, ¿no? Pedro, hoy comenzaron la inscripción, ¿es así? Sí, arrancamos hoy a la mañana con la inscripción, estamos hasta las 15 horas. Hasta las 15, ¿no, Silvana? Hasta las 16, me parecía. Muy bien, hasta las 16 horas, sí. Hasta el día 20. Inscribiendo, obviamente, con el pago de 65.000 pesos para lo que es el valor de una pieza. Al momento de la inscripción, el compañero afiliado se lleva, obviamente, el cartoncito para retirar el cordero el día 23.
Bien, perfecto. Entonces, varias cosas para aclarar. Por un lado, tienen que venir con el DNI y es una pieza por afiliado porque es un buen precio el que han conseguido. Sí, correcto. Es una pieza por afiliado. Es decir, el compañero tiene que venir con su DNI. Sí. Bien. Y si no, bueno, será un familiar con el recibo de sueldo y el DNI. En el caso que no pueda asistir el titular, ¿no? Perfecto. Sea así, ¿no? 60, acá están corroborando cada dato que da Pedro, porque bueno, están trabajando también en el Zoom, se está realizando ya la inscripción, así que también es una forma de avisarles a aquellos municipales que tal vez no se enteraron, pero bueno, estaban todos pendientes de esta posibilidad. Sí, ya hace una semana atrás ya veníamos recibiendo presiones a ver qué pasaba, que no había novedades y bueno, ese tipo de cosas. Y como justamente transcurrimos el Día del Empleado Municipal, nosotros por lo general siempre hacemos algún tipo de, cada sector hace algún tipo de agasajo, ¿no? Claro. Y en este año lo tuvimos que suspender, bueno, porque en definitiva se nos hizo cuesta arriba el tema de poder acordar por la cantidad de piezas, ¿no? O de corderos, el valor final y bueno, pero gracias a Dios este último día se pudo cerrar el esquema, gracias, bueno, obviamente este reconocimiento al compañero Alejandro Vera, que es el secretario de Finanzas, que no quiso aparecer en la entrevista, perfil bajo, no quiere dar la cara, Camelo. Te manda a vos. Bueno, pero te decía, ¿no? Se habla que podría rondar los 120.000 pesos, digamos, el precio del cordero, en líneas generales, ¿no? Y ustedes consiguieron un precio muy bueno. Bueno, la data la tiraron ustedes de Diario Nuevo Día, así que eso fue hace una semana más o menos, ¿no? Lo tiraron y bueno, sí, obviamente estaba rondando en esos valores y bueno, es así que va a ser dentro de ese rango de precio, ¿no? Pedro, recordamos que es únicamente para los afiliados al SOEM. Sí, es únicamente para los afiliados al SOEM, tanto activos como jubilados, ¿no? Los jubilados también están incluidos. Los que son afiliados, sí. Claro. O sea, el compañero municipal, cuando se jubila, se puede reafiliar al gremio. Bueno, obviamente tenemos un padrón de afiliados que son jubilados. Perfecto. Bueno, entonces hasta el día, creo que es viernes 20 de diciembre, tienen tiempo de venir a anotarse y el 23 nos dijiste que es la entrega. Es la entrega, sí. Efectivamente, sí es. Sí. Bien. Pedro, a propósito que estamos aquí contigo, nos enterábamos de esta situación de una nueva actualización en cuanto a las asignaciones que perciben los trabajadores municipales que la van a cobrar, digamos, con el sueldo del mes de diciembre. Sí, efectivamente. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros estamos enganchados por ordenanza, ¿no?, a la mejor escala vigente. Actualmente, como todos sabemos, es la escala del ANSES. En un porcentaje de esa escala, no en el 100% de la escala del ANSES, pero en un porcentaje. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, últimamente a nivel nacional, obviamente, se actualizan de forma mensual. Con lo cual, para todos los trabajadores municipales que tengan hijos, obviamente, que cobren asignaciones familiares, por supuesto, está existiendo una actualización mensual. Entonces ya este mes subimos la nueva escala, ¿no? Esperamos que el área de Hacienda de la municipalidad saque, digamos, el decreto. Ya es público y bueno, lo hemos acercado, seguramente lo vamos a compartir en las redes sociales. Bueno, de la misma manera que te lo acercamos para que tomen conocimiento los trabajadores municipales. Esa escala es la que se va a cobrar para el mes de diciembre, con lo cual lo vamos a estar viendo reflejado los primeros días de enero cuando cobremos el sueldo. Exactamente, porque es a mes vencido, se aplica con el mes de diciembre. Exactamente, es así. Bien. Pedro, este año ya está terminando, está cerrando. ¿Cómo lo podés catalogar en base a los acuerdos que han ido cerrando durante este 2024 referidos a la paritaria más que nada salarial? Bueno, sin duda que es un año difícil, fue un año muy complejo. Realmente creo que quedó al desnudo el deterioro del salario de los trabajadores en general, absolutamente en reglas generales. Esto fue obviamente parte de lo que fue la devaluación de diciembre del 2023. Nosotros hasta el 2023 habíamos venido teniendo paritarias abiertas, que era una de las consignas, que bueno, obviamente fue de la mano de la gestión anterior, del gobierno anterior, ¿no? Paritarias abiertas,
Pero bueno, en ese ámbito de paritariedad abierta, como todos sabemos, nos manejábamos por los índices de inflación, ¿no? Entonces este 2024 tuvo una particularidad que utilizó muy pícaramente el gobierno, ¿no? Porque ellos reflejan los acuerdos salariales que han superado la expectativa de los índices de inflación, pero sobre un salario devaluado. Entonces, nosotros, todas las organizaciones gremiales, entendemos nosotros que tenemos que empezar a discutir, como lo intentamos hacer, no me cabe ninguna duda que cualquier organización gremial lo hizo de esa manera, en función del costo de vida, ¿no? Claro. O del costo de la canasta básica o de la línea de pobreza, como se escucha ahora, ¿no? Y en función de ello, bueno, sin duda que el camino es complejo, es difícil, pero bueno, en el caso nuestro, ya de Río Gallegos, lo que sí seguimos preservando es justamente la voluntad, por lo menos en este caso la voluntad política del intendente de mantener paritaria abierta, y en este acuerdo de fin de año, como decís, ya estamos terminando el 2024, pudimos conseguir este 10% de aumento sobre el básico, con una cláusula gatillo para el mes de diciembre, donde bueno, vamos a estar expectantes de cómo cierra la inflación, aunque bueno, en reglas generales y cómo va evolucionando la economía y esta tranquilidad del dólar y bueno, que por allí ha tenido por ahí un impacto con la actualización del precio de los combustibles. Calculamos nosotros que va a estar en orden de tal vez un 2, 3%, 3,5% de inflación. Habrá que ver qué dice diciembre. Claro. Y eso sería el último tramo de actualización del salario que vamos a tener para el 2024, que se va a ver reflejado recién en los meses de enero, para cobrar los primeros días de febrero, porque recordemos que el índice de inflación de diciembre se mide, o por lo menos el Estado Nacional lo publica en la primera semana de enero, ¿no? Con lo cual, en la liquidación de enero, vamos a tener nosotros el último tramo del aumento del 2024. Bien. Este fin de año, como la mayor parte de los fines de año, también tiene un matiz de conflicto, de convulsión. Bueno, y esto aquí, si lo trasladamos a la provincia de Santa Cruz, están las alertas todavía vigentes respecto de lo que puede llegar a pasar, fundamentalmente con la adhesión o no de la provincia al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Sabemos, es de público conocimiento lo que sucedió jueves en la legislatura de la provincia de Santa Cruz, una sesión que cayó a la medianoche, pero sigue pendiente ese tema. Sin duda que sí. Nosotros, dentro del Frente Gremial, calculo que vos te referías a eso, nosotros ya nos hicimos presentes en la legislatura el día jueves, porque se iba a tratar el RIGI, obviamente. Ya teníamos alguna información de que dentro del oficialismo habían diputados, por lo menos 2 diputados, que no estaban de acuerdo en la aprobación del RIGI. Uno de esos diputados, entendíamos nosotros, que ya venía por un mandato, digamos, del sector al cual él pertenece, o esa persona pertenece. Entonces las cosas tal vez no fueron fáciles para el oficialismo. Obviamente que la presencia nuestra de las organizaciones gremiales tenía que ver porque realmente vemos que el RIGI no es para nada ventajoso, más allá de que por lo menos de parte del gobierno se habla de ventajas comparativas respecto de otras provincias, habría que ver, ¿no? ¿Por qué decimos que habría que ver? Porque ya la ley base lleva más de 6 meses aprobado, dentro de la ley base todos sabemos que está el RIGI, y bueno, lo que no se ven es inversiones todavía que hagan que de pronto este modelo de gobierno genere la expectativa que la sociedad tiene. En este caso, pero no se le está pidiendo, digamos, respuestas muy rápidamente a poco menos de un año y a mucho menos cantidad de meses de esa aprobación para que lleguen las inversiones. Claro, pero las respuestas, puedo decir que si no esperamos nosotros como que esperamos respuestas muy rápido. Lo que pasa es que eso va directamente proporcional a las necesidades de la clase trabajadora. O sea, estamos teniendo desempleos, se han caído los planes sociales, el gobierno va achicando el Estado, están habiendo despidos a nivel nacional, hay entes que se van privatizando y en otros casos, bueno, obviamente se hace de una manera, porque el primer impacto lo van a tener los trabajadores nacionales, la parte privada también, ojo, el tema de la ida de YPF. Entonces vamos a decir, bueno, pero no es muy pronto ¿para qué? Porque lo que estamos viendo es que en realidad pareciera que nada resulta. Y son muchas las necesidades. En el caso de los empleados públicos o estatales, bueno, el tema de la obra social, el conflicto que tenemos con Pérez Oruco, con el tema del Bademecum primero,
Ni hablar de lo que ha sido el tema del golpe de los alquileres para los trabajadores en general, ¿no? Esto para la sociedad en general también. Lo que ha significado el costo de vida, los sueldos de los trabajadores municipales del interior no superan los 350.000 pesos. No es un invento mío, ¿eh? Bueno, entonces el costo de la canasta básica que está superando el 1,5 millón, debe estar en 1,5 millones ahora, pero que estaba superando el 1.200.000 pesos, ¿no? Que nos coloca a los municipales de Río Gallegos bajo la línea de pobreza y al resto de los empleados municipales y empleados públicos estatales bajo la línea de indigencia. Entonces cuando vos me decís, che, no es muy rápido para sacar conclusiones, yo te voy a decir, mirá, vení y abramos la ladera de los compañeros y hagamos las comparaciones. Realmente por allí pasa. Y vemos que realmente como que se privilegia a los que tienen más capital, ¿no? De hecho, el RIGI exime de pago de muchos gravámenes a quienes, a los grandes capitales que llegan, obviamente, a explotar ¿qué? Los recursos naturales de la provincia. Entonces, ¿y qué va a pasar? Sin ser agorero, ¿no? ¿Qué estimás que va a pasar? ¿No hubo una especie de acercamiento o que se puede haber mejorado el proyecto inicial con lo que se aportó o se modificó en base a la presencia de ustedes el jueves? El único acercamiento fue para instalar a la sociedad como que el Frente Gremial estaba de acuerdo que se apruebe el RIGI. Ese fue el único acercamiento en base a la mala fe. Entonces, ¿hubo mala fe? Sí, por supuesto que hubo mala fe. El hecho ¿De parte de quién? Y de parte del oficialismo, encerrarse en una oficina, ¿no? Al mejor estilo, esto nosotros ya lo pasamos, los municipales, ¿eh? Cuando quisimos nosotros aprobar nuestra ordenanza de asignaciones familiares, ¿sabés lo que nos hicieron en aquel momento? El oficialismo de aquel momento se metieron en una oficina en el Consejo Deliberante para no tratar nuestra ordenanza de asignaciones familiares. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, manifestábamos fuera del Consejo Deliberante que estaba ahí en el edificio de Costa y en la calle San Martín, hasta que después, bueno, nos hicieron otra chanchada, ¿no? Como denunciarnos por privación ilegítima de la libertad y toma de rehenes. Imagínense ustedes, miren ustedes los titulares de los diarios, ¿no? Y en definitiva lo único que queríamos nosotros es que se trate de las asignaciones familiares. Bueno, esto fue lo mismo, ¿no? Salieron los diputados, pidieron un cuarto intermedio. Uno dice, bueno, un cuarto intermedio, ¿cuánto puede durar? ¿Media hora? No salieron nunca más, nunca más salieron. Y después cuando por fin dijeron que querían hablar con algunos referentes, bueno, se sacaron la foto, apareció Leguizamón ahí como hablando con nosotros, que de verdad se acercó ahí a la grada a hablar un poco, un par de palabras, le sacaron la foto de costado y ya se instalaron mediáticamente que estaba todo acordado. Y en realidad nosotros lo que queríamos justamente era evitar cualquier tipo de situación compleja e irreversible como ha pasado en otra época, ¿no? Uno siempre recuerda el 29 de diciembre de 2011, ¿no? Con el tema del intento de traspaso del sistema previsional a la nación, ¿no? Hay que decirlo también en un gobierno peronista, ¿viste? Porque acá hay que decir las cosas como son, ¿no? Después, ¿viste? Está la doble, ¿cómo es? La doble vara, ¿no? La doble, sí, la doble moral. La doble moral, eso, claro. Pero después estamos los trabajadores, ¿no? Que vamos a cuidar nuestros derechos, que esa es la cuestión de fondo. Los trabajadores organizados vamos a cuidar nuestros derechos. Entonces lo vamos a hacer de la única manera que lo sabemos hacerlo, ¿no? Que es ganando la calle, que es manifestando, pacíficamente, por supuesto, bueno, a menos que de pronto empecemos con esta agachada, ¿no? Como instalar de pronto de que nosotros habíamos acordado que estaba bien, que se trate del RIGI. No, a ver, nosotros lo que decimos es que si hay buena fe, tendrían que haber llamado en tiempo y forma a las organizaciones gremiales, no solamente a las organizaciones gremiales, a la Cámara de Comercio, a la Cámara Empresarial. Yo calculo que ellos también tienen algo para decir, sobre todo ahora, ¿no? Donde provincias como la de Buenos Aires, por ejemplo, está hablando de un RIGI alternativo, donde sea más inclusivo, ¿no? Que en definitiva es lo que pretendemos nosotros también, que sea un poco más inclusivo y que dentro de ello obviamente sea por lo menos contenedor de toda la sociedad en su conjunto, incluido también absolutamente todos los trabajadores. ¿Cómo no vamos a querer nosotros que el país o la provincia despeguen? Por supuesto que sí, pero tiene que ser bajo reglas claras y no resignando derechos. O sea, en un panorama donde evidentemente metimos nosotros un proyecto de decretar la emergencia habitacional en toda la provincia de Santa Cruz y que está en comisión y dando vuelta por ahí, donde los funcionarios como el que estuvo en la caja de previsión dice que el sistema previsional hay que reformarlo y nuestros vocales ya nos han dicho que hay una decisión política de reformar el sistema previsional. Lo menos que podemos hacer nosotros es ponernos en un estado de alerta, sin duda que sí. Y eso, vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con el RIGI? Sí, tiene que ver porque es el puntapié inicial de todo esto, ¿no? Una vez cerrado el tema del RIGI, a partir de allí, sin duda que se van a ir dando otros efectos, ¿no? Como el que yo te comentaba, ¿no?
que quizás veníamos arrastrando este año, ¿no? El tema de lo ADM como la obra social. Fíjate ahora lo que sale a decir, mira, no quiero hacerle irrespetuoso, pero este funcionario que está ahí en la caja de la obra social, dice que en el mes de diciembre no van a haber derivaciones. ¿Cómo va a decir eso? No puede decir una... A ver, no puede ser que haya un funcionario de segunda línea y con la responsabilidad que tiene el presidente de la obra social, salir a decir que ahora a partir de... Si lo van del 6, ahora a partir del 6 de diciembre, no hay derivaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Después las vacaciones. Imagínate lo que le puede estar pasando al afiliado que por ahí tiene algún familiar en un estado crítico, ni hablar de pronto de las derivaciones que tengan que salir de golpe. ¿Qué va a hacer ese compañero entonces si le están diciendo que no hay derivaciones? Entonces esas cosas, a ver, es como que te buscan y te generan bronca. Mira, hoy había en la mañana una presentación espontánea de los padres de hijos con TEA. Sí. Ahora me voy para Claro, 11 de eran la las mañana. 11 de la mañana. Sí. ¿Viste? Bueno, y obviamente ellos van a manifestar pacíficamente en las puertas de la obra social, pero si vos viste las capturas... Ese era Pedro Mancilla dialogando con Karina Taverne, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, trayendo las novedades de el beneficio para los municipales afiliados al SOEM para tener su cordero. Además, también aprovechando a charlar algunos temas de agenda en nuestra provincia, como tiene que ver justamente el debate que finalmente no se dio la semana pasada por la implementación o la adhesión de Santa Cruz al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Últimas novedades, muchachos, ¿qué tienen para contarme antes de ir retirándonos de esta propuesta? Yo tenía, pero lo voy a dejar para mañana, el examen que les iba a hacer para ver si pueden o no, en caso de ser estatales, aprobar el examen que el gobierno va a imponer a partir de la próxima semana para los estatales. ¿Se empiezan a tomar los exámenes? Sí, exactamente. A partir de la semana que viene, empieza la primera tanda de exámenes de idoneidad. Son 40.000 personas las que van a rendir. Va a tener que ser aprobado como requisito obligatorio para poder tener una eventual renovación. Es decir, aprobar el examen no te garantiza tener trabajo. Vos podés aprobar y después te pueden echar si quieren. Y tenés 3 posibilidades para aprobarlo. Al aspirante lo que hacen es darle un código que tiene que ingresar a una computadora, tiene que rendir de forma presencial, le hacen 24 preguntas en multiple choice y bueno, tiene que responder y obviamente aprobar. Lo que dicen es que lo que buscan es asegurar que haya un umbral de idoneidad parecido al del secundario completo, o sea que más o menos se nivele. Y bueno, solamente van a haber 3 excepciones de que no rinden en el Estado. Sí. Los empleados de planta permanente, Sí. los que viven en el interior, es decir, todo el país, menos el AMBA y Capital, y las personas con discapacidad. Ahí va. Por ejemplo, los trabajadores de Vialidad Nacional acá en Gallegos no van a rendir. Por el momento no. Por el momento no, pero digo lo de... Por el momento. Por el momento. Y por el los momento. trabajadores de los organismos nacionales, Claro, ¿no? claro, Sí. claro. PAMI. Claro. Bueno, el menos objetivo mal. es que sí, igual, Ah, bueno, Arca, PAMI, están en la mira. O sea, ojo con Arca principalmente, que es hay una especial atención ahí. Entonces, Y este es el primero de otros 3, y ahí con esto te lo cierro. Ujú. Tiene 3 objetivos el gobierno. 1, hacer los exámenes para, según dicen, nivelar. Sí. Después tiene otro objetivo, que es cerrar otros organismos y hacer un esquema para premiar a las áreas del Estado que no se gasten todo el presupuesto que les mandan. Te apuesto que no van a premiar a nadie. Y por último, reconfigurar las escalas salariales, es decir, renegociar todos los convenios colectivos en cada área del Estado. Por ejemplo, no sé, Vialidad tendrá el suyo, Arca tiene el suyo. Bueno, lo que quieren es que se nivelen los salarios. Todo esto lo tienen pensado para empezarlo el año que viene. Bueno, mañana vamos a profundizar en esta prueba, en esta evaluación. Rodrigo Arredondo es quien nos traía estas novedades. Héctor Mancilla, a ustedes les agradezco por ser parte de la mañana, una vez más en el 100.9. nos vemos mañana entonces. Nos reencontramos mañana. La redacción de Nuevo Día a esta hora con Fernando Tornú y Tony Villanueva. En redes, Lorena Aro. La producción de Sandro Díaz. En ventas, María Oviedo. En el móvil, Karina Taverne. En la selección musical y puesta en el aire de este espacio, Brian Álvarez.
y quien te habla, Julián Quiroz. Te deseamos que tengas un lindo, aunque ventoso martes. Nos reencontramos mañana en la mitad de semana, miércoles, en la radio. Chau, hasta mañana. Los grandes clásicos del rock argentino en esta primavera 2024.